Muy bien, muy bien. ¿Qué tal, mi amigo Jaime? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, José Miguel? ¿Qué tal? Aquí para una nueva sesión de preguntas y, Sí, nos quedamos y, muy embalados el otro día. y potenciales respuestas, porque lo importante es tener claro que las respuestas eh, no son necesariamente la verdad, ¿no? No, ni lejos que andemos de aquello, ¿no? No tengamos esa expectativa porque si no, ahí sí que nos ponemos. Claro, Ahí, a lo más, la intención de esto, de estas grabaciones, es compartir reflexiones eh, claro, y potenciales respuestas que están por verse, pero sirven, ayudan para que cada uno de los que está viendo vaya pensando su propia respuesta o poniendo claro, en duda las que tenía o exactamente. enojándose con nosotros porque somos tan brutos que decimos unas barbaridades inaguantables. Sí, sería muy bueno que nos recordaran lo brutos que somos cada cierto tiempo. Sí, Se sí, sí. agradece Bueno, en el camino del autoconocimiento. hasta el momento los comentarios que aparecen en el canal de YouTube Sí, han sido generoso, muy buenos generoso. y agradecidos. Mira tú, la gente muy bien intencionada. Así que por el momento no ha salido ningún energúmeno a decirnos que quién nos atrevemos nosotros a hablar de estos temas que rondan la filosofía, ¿no? Claro, que de qué vamos, como dirían los ¿De qué españoles, ¿de qué vamos? vas tú? Hostia, hostia, tío. Bueno, Vamos démosle. vamos de conversadores y en eso hemos estado, conversando sobre las emociones y eso que me llamó mucho la atención a mí, que tú dijiste que la emoción, a través de la emoción encuentro una creencia, como que la creencia viene envuelta en una emoción. Me llamó la atención ese concepto. Siempre. Adentro de la emoción viene una creencia. Claro, lógico, porque la creencia significa una especie de contexto previo que yo tengo, dada mi cultura, mi educación, mi formación. Dado todo eso, yo tengo una especie de contexto para recibir esos estímulos externos o internos, lo que ocurra, digamos. Lo que experimento tiene una interpretación desde mi propia cultura. O sea, no soy yo el que mira, sino la cultura mía la que mira, antes que yo. O Sí, esa sí. cultura es parte de mí o me tiene a mí. Pero mira, Me tiene. quizás ahí se produce un equívoco. eh, Voy a hacer una precisión de lo que tú dijiste. Está bien desde mi punto de vista, pero si ponemos a la emoción como la envolvente de una creencia, quiere decir que el contenido es la creencia y el contenedor es la emoción. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? El envase. ¿Ya? Y no es así, ¿Ya? sino que es la emoción, es la manifestación de la creencia en el plano de la biología. Ajá. ¿Te das cuenta que ¿Ya? es Sí, distinto? Entonces, por lo tanto, esa emoción va a estar siempre pegoteada a la creencia porque es su propia manifestación. claro, No puede haber claro, contradicción entre esas dos cosas, claro. sino que es la manifestación de una creencia que está en el interior nuestro con el mundo exterior, que es la biología, el mundo, ¿no? Sí, Que se expresa de una determinada manera. Y esas maneras son los diferentes tipos de emociones que tiene la especie humana. claro, ¿Te fijas que se aclara correcto. un poquito? Sí, sí, pero, ¿Ah? pero siempre está, para mi gusto, en el contexto de lo que estamos hablando, está el escenario cultural, el Ah, claro, escenario de, es claro, el que, escenario del conjunto de interpretaciones instaladas en mí. O claro, sea, si yo nací en Occidente, en una familia cristiana,
con religión católica. Mira todo lo que te estoy diciendo. Occidente, familia cristiana con religión católica, ¿no es cierto? Sí, Practicante. Yo nací ahí. Y yo entonces, cuando vea una cruz en mi vida, cuando vea una cruz, esa cruz no son dos palos cruzados, ¿no es cierto? Uno más largo y uno más corto, sino que es algo que yo tengo que adorar, o algo que yo tengo que respetar, o algo que yo tengo a lo cual lo que me está dando mucha información esa cruz, ¿cierto? exacto. Si yo Sí, nazco en Oriente, en una familia, en China, en una familia budista, no sé, otra cosa completamente distinta de lo que acabo de describir, para mí una cruz puede ser un tema una religión o una filosofía occidental, nada que ver conmigo, y no tengo nada que respetar ahí, ni nada que adorar, ni tengo que decodificar ningún tipo de creencia religiosa con eso, claro. ¿cierto? Ese- Entonces, si yo veo una cruz y me emociono, la emoción que surge en mí al ver un crucifijo, ¿eh? eh, eh, está determinada por la cultura en la que yo fui criada respecto de ese símbolo. En cambio, un chino de, no sé, de Beijing, bueno, de algún pueblo chino perdido, resulta que no le dice nada de eso, ¿no? Es un objeto nomás, o es un símbolo, pero que no le dice mayor cosa, a no ser claro, que tenga... no tiene ningún vínculo eh, de una emoción, Exacto, pero sí tiene un vínculo en términos de que hay algo que a lo mejor ni lo notamos, pero puede ser la indiferencia. claro, O claro, sea, bueno, la hemos... me es, por ejemplo, yo puedo entender al dragón chino como un símbolo de la cultura china, etcétera, etcétera, y al mismo Mm, tiempo no sentir ningún vínculo afectivo con el dragón. Afectivo. claro, Te das cuenta que no claro. es solamente emocional, sino que Claro, estamos agregando un ingrediente nuevo, claro, que es la afección, ¿no? claro. En que resuena con mis creencias, como tú dices, pero desde Claro, una manera afectiva, no desde una manera cognitiva. Hay una exacto. diferencia ahí, ¿ya? Sí, Entonces, correcto. pero las creencias tienen tres cauces para instalarse en un ser humano. Una es la que heredamos, las creencias que heredamos de nuestros padres o tutores. ¿Mm? Y Ujú. las heredamos de ellos porque les creemos lo que nos están diciendo. ¿Eh? Claro, Esa credibilidad no tiene que ver con el intelecto, tiene que ver con otra función que es más básica y previa a esa, que es la confianza. claro, Entonces, yo exacto. confío que mi madre o mi padre, dado que veo, dado que veo y siento que me quieren, todo lo que ellos me digan estará bien. Esa es la confianza. Y que lo que Correcto. me van a decir mañana también está bien. Bueno, por eso es que luego en la adolescencia se pierde la confianza, ¿no es cierto? De los Sí, po, padres. ¿Ya? Ese es sí, otro cuento. otro cuento. Bueno, entonces, le creo a mis padres y entonces instalo en mi disco duro esas mismas creencias como algo cierto y verdadero. Claro. Ni siquiera me pregunto si son verdaderos o no. No, claro, Quedan, porque esas personas siempre dicen la verdad. Es el... quedan instalados y recién con los 7, 8 años de edad, yo empiezo a dudar, ¿será tan así o no será tan así? Me demoro unos años hasta que finalmente empiezo a bajar del pedestal al papá y a la mamá para yo tener mis propias creencias. Entonces, eso Correcto, es un canal de entrada de las creencias al disco duro humano. El correcto. otro es el que tú mencionabas hace un rato, es la cultura en la cual uno nació.
claro. Entonces esa cultura tiene influencia. Yo nazco creyendo que la bandera significa patria, que nazco creyendo Exacto. que, que las normas del juego, de la vida, son decir buenos días en la mañana y buenas noches en la noche, etcétera, etcétera. ¿Mm? Que es Exacto. lo que nosotros llamamos la educación primaria, que es Claro. le vamos a cambiar de nombre ahora, hoy día, ¿ya? Para jugar. ¿Ah? Sí. Domesticación. Domesticación Claro. que no siempre se asocia con someter, por Mm, ejemplo, domesticar a un perro, someterlo al arbitrio del amo. No. claro. Domesticación viene de la palabra domus, que quiere decir casa. Casa. Claro. Entonces, es hacer de ese ser que es indomable por nacimiento. Salvaje. Los niños no nacen sabiendo que hay que decir gracias cuando te regalan. No nacen sabiendo que no hay que meter los dedos en el enchufe. No nacen sabiendo que hay que lavarse los dientes. Nada de eso. Entonces hay un proceso de domesticación para Mm, adecuar a ese ser salvaje por naturaleza, no quiere decir que sea malo, por claro. naturaleza, adecuarlo a una normativa colectiva, social, Para que funcione. para que funcione y para que sea respetado, escuchado y no segregado del grupo social, por Claro. raro o por Sí. antisocial. ¿Ya? Esa es la segunda canal de ingreso de creencias. Y el Correcto. tercero, que es el más complicado, es la adquisición de creencias a través de experiencias directas. Correcto. Me pasó Claro. algo y por lo tanto saco la conclusión de que taca, 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 taca. Y ahí mm, Claro. instalo en mi disco duro una conclusión de esa experiencia que puede ser Claro. negativa, positiva, precautoria, en fin, ¿ya? Entonces tenemos Exactamente. esos tres ámbitos. Si a eso le agregamos lo que viene de antes de los registros akáshicos para los que crean en eso, o de Mm, reencarnaciones anteriores, tenemos también un bagaje heredado de ese lado, ¿ya? exacto. Y Claro. hay otro descubrimiento que dice que también tenemos grabada emocionalmente eh, hasta tres generaciones, eh, ¿cómo diría? Eh, unos, no le vamos a llamar traumas, pero se parece a los traumas, ¿no? De tres Mm, generaciones que acarreamos sin saber por qué ni cómo. Hasta el momento no se sabe, pero lo descubrió en la práctica el señor Hellinger, las constelaciones familiares. claro, y descubrió y le puso nombre, constelaciones familiares. Sí, sí, Entonces se dio cuenta de que había los efectos de la onda expansiva de cosas que uno vive a nivel inconsciente se sí, replican hasta tres generaciones. Es como tirar una piedra en el agua. sí, ¿Ah? Las sí, sí. ondas duran tres generaciones. Esto se descubrió fundamentalmente en casos más dramáticos, como por ejemplo abuela abusada, madre abusada, hija abusada. Claro, Entonces, claro, había ahí una constante, el por qué se producía ese fenómeno tan increíble, ¿no? De heredar, a claro. pesar de que Demasiada coincidencia, demasiada claro, a pesar coincidencia. de que las circunstancias no tenían nada que ver con causa y efecto de la Claro, vida, ¿no? En sí, fin, bueno, ahí tenemos el escenario de las emociones instaladas, claro, siempre, siempre asociadas a una creencia.
correcto. sea explícita o no. Claro, ahí es donde Ahora, se produce lo que tú llamas el match. claro, entonces la gente en El general evento, asocia, el asocia, evento que hace sentido en una creencia propia. claro, entonces la gente asocia generalmente creencias con las grandes creencias. ¿Ah? Claro, Las con grandes los creencias credos. son las religiosas, las políticas, etcétera, Los las credos. Claro, claro, ideológicas, ¿no? O cosmovisiones, o claro. utopías. Bueno, pero esas Exacto. son las más notorias. Y por eso es que la gente se pelea tanto en esos temas, discute tanto, Claro. porque Ahora, son como muy decidoras de lo que uno es, ¿no? claro, es imposible no tenerlas, po. Es O sea, imposible no tener estar atado a una creencia. Es por eso es imposible. que Lo que es posible es observarla, darse cuenta de cuáles son, para ver por qué reacciona uno a tales o cuales cosas, por efecto de la creencia. claro, yo por eso me río mucho cuando hay gente que me dice, no, 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 yo no discuto de política porque yo soy apolítico. Claro, No imposible. no existen Claro, los apolíticos, es una falacia, es porque imposible. el apolítico, en definitiva, ¿qué es? Definámoslo por negación, ¿no? Es aquel que está satisfecho con lo que hay. O sea, y la palabra político está asociada a una persona que quiere cambiar la realidad de una u Claro. otra manera, ya sea en una ideología o en otra, pero el apolítico dice, no, está todo bien y yo no me meto en eso porque me crea problemas. Me crea Claro. problemas porque tendría que tomar decisiones, Partido. Tomar y partido. tomar partido, explicar algunas cosas que la lógica indica que hay que explicar. En fin. O leer. ¿O qué? Leer. Tengo que enterarme. Y esa Ah, flojera, bueno, weón, bueno, eso ya es un mal congénito mayor. ¿Mm? en Bueno, Chile es grave. En Chile es grave. entonces, antes de entrar en las creencias, Sí, eh, bueno, habíamos visto la sesión anterior de el para qué servían las emociones. ¿Te acuerdas? exactamente. Te quería hacer una pregunta yo respecto de eso porque quedó pendiente. Cuando tú Dime. hablaste del autoconocimiento y yo agregué autocontrol y tú me dijiste, momentito, me dijiste. Pare ahí, pare ahí. Porque, claro, yo pienso que al conocer mis creencias, al saber que reacciono de una u otra manera con una emoción por las creencias que tengo, y al conocer las creencias que tengo, puedo hacer uso de las emociones de una mejor manera, ¿cierto? Ya, No una respuesta automática como la del tipo que va a hacer el auto y el dedo barría y toda esa rabia, ¿no es cierto? sí. Yo puedo decir, puedo detectar por qué reacciono así ante ese hecho que yo lo interpreto como una soberbia o un pasarme a llevar, ¿no es cierto? Yo tengo ahí un acto de autoconocimiento. Y por eso que a mí me saltó el autocontrol. Pero tú me dijiste, no, vamos a hablar, no confundamos las cosas. Entonces, éntrale a eso. ¿Por qué no? Porque a mí se me hace que mientras más uno se conoce, más posibilidades tiene de ser consciente de sí mismo, la autoconciencia. Y eso lo lleva Mm. al autocontrol, que es decir, no me voy a dejar llevar por las emociones porque sé exactamente por dónde me pica a mí la pulga. Así que, Claro, es que cuando tú dices no me voy a dejar llevar por esta emoción, ¿ya? Tú estás definiendo con otras palabras la palabra control, claro, implícitamente, claro. ¿no es cierto? Sí, Ya, claro, exacto. entonces Yo si en sé vez de cómo reacciono, yo sé cómo me pongo. es que no es necesario hacerse esa pregunta, ¿me entiendes? ¿Ya? Esa pregunta surge porque es un cómo de un qué, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿Cómo lo hago para solucionar este otro qué, que es cómo no agredir a alguien, por ejemplo, ¿no?
Claro, cómo Bueno, controlar la ira, cómo comportarse ante un acto que te produce ira. claro. Es que mira, yo entiendo el sentido de tu pregunta Ya, y además está muy desarrollado en bibliografía y recomendaciones y tips de cómo manejar al demonio, ¿no es cierto? claro. ¿Ya? Bueno, entonces, si en vez de pensar en la palabra control, hagamos el ejercicio por un ratito, en vez de pensar en la palabra control, que significa frenar, ¿cierto? Un impulso, Manejar. es que manejar ya es más suave. ¿Ah? Ya, Eh, Hay otra palabra también más bonita, que es administrar tus emociones. También me gusta más. ¿Ya? claro. Bueno, Articularlas. pero olvidémonos de esa, de la semántica por un momento. El, el hecho de controlar o reprimir una emoción cumple una función fundamentalmente social. ¿Ya? Ujú. ¿Cómo yo voy a insultar a alguien en la calle? ¿O cómo voy a no dejarme llevar cuando me tocan la bocina, el auto, Mm. etcétera? Entonces yo necesito controlar, ¿ya? Bueno, ese control tiene que ver con la normativa social de la cultura en que uno está. Yo, por más rabia que tengo, no puedo andar asesinando gente en un ascensor, ¿entiendes? ¿Ya? Ah, ¿Ya? ¿Ok? sí, ¿Por qué? Porque hay una normativa de que vamos a convivir sin tener que matarnos. Y el claro, que mata se va a la cárcel. Entonces esa sí, normativa hace que el sistema prefrontal, que es este aparato de aquí, de las células que están en esta parte de la cabeza, hagan un filtro de comportamiento social, ¿ya? claro, Para no transgredir esa normativa, sí. ¿ya? Ahora, hay otras emociones, eh, espérame, que me está ¿Está avisando el tiempo. avisando? Me Ya. está avisando el tiempo, por Dios, esta cosa. Ay, ay, ay. Entonces, Nos deben eh, quedar 10 minutos entonces, o claro, 7. claro, sí, 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 se nos va el tiempo rapidísimo. Ya. Eh, Pero está bueno, está buena la conversa. entonces, Está buena. ahí ya puse otro letrero Sí, para que continuará. nos puedan seguir después. Sí. Y ya, Sí, estamos hablando del control, este freno. El freno, dice, que el dices tú. freno. Entonces, más que control, yo hablaría de empatía. Ya. Fíjate la diferencia. No, totalmente distinto, claro que sí. Ya. El La control em- está puesto en uno y la empatía en el otro. si yo vivo en la empatía como, como actitud, yo no necesito controlar nada. Claro, Me es claro que sí. natural hacer lo que hago. Claro, Si soy empático, seré respetuoso, seré educado, seré sensible a no herir a nadie, claro, seré una persona socialmente fácil de llevar o de convivir, ¿no es cierto? claro. Bueno, Harto más nutritivo todo. entonces, por eso es que yo soy un poco reacio a la palabra control, Claro, porque el control es reprimir, pero no solucionar. claro, claro. Nos Yo deja de un solo lado la cosa. controlo La la acción la rabia, deja. pero la sigo sintiendo. En cambio, si yo Claro, me propongo llevar una vida empática, claro, los demás seres humanos, los animales, el planeta, etcétera, yo claro. entro en un estado de que no tengo que guardarme las emociones, ni las rabias, ni las Sí, tristezas, pues, sino que se manifiestan en un ambiente eh, relajado, por decirlo así, ¿no?
Ahora, Y es harto más generoso también, porque el controlar la rabia está en ti nomás, o sea, que empieza y termina en ti, pero la empatía abre el mundo a a la otra persona. claro, y para poder tener empatía, hay un paso previo a la empatía, que es Ujú. la capacidad de comprender la realidad del otro. Por lo Claro, tanto, ese intento de comprender me obliga a mí a salirme de mis creencias, y volvemos al tema de las creencias, me obliga por claro, un momento, me salgo de mis creencias para comprender las creencias del otro. claro, Y al comprenderla, le encuentro una cierta lógica que no comparto, pero que comprendo. mm, Entonces, una cosa es compartir y la otra es comprender y la otra es justificar. Por eso claro, todas esas palabras yo las pongo siempre encadenadas unas con otras. Yo claro, puedo comprenderte, pero no justificarte. claro, claro, ¿Ya? Y al exactamente. comprenderte, tengo un trato contigo empático, porque parto de la premisa de que tú tienes una creencia y al respetarte, yo te estoy explicitando que yo tengo otra creencia igualmente Sí, respetable. Por lo claro. tanto, no solo la empatía no solo me ayuda a entender al otro, sino a hacerme respetar a mí mismo. ¿Qué te parece? Está bonito, No, ¿no? está es muy lindo y muy nutritivo, ¿no? Porque lo otro es más tóxico. ¿Ah? La otra, ahora, convengamos que el control o el freno de la ira ya es un paso para preparar a ese individuo para que tenga una empatía, digamos que por lo menos es un estado de emergencia controlado, ¿no es cierto? La capacidad de poder frenar un poquito la emocionalidad impulsiva. ¿Mm? A ver, Es como la sala de emergencia de un hospital. es que El, mira, si yo el, tengo la creencia, si tengo la creencia de que lo que yo estoy viendo y que me produce una rabia, por ejemplo, es una interpretación mía de la realidad basada en unas creencias que tengo instaladas, ¿ya? Ya teniendo eso internalizado, sí, tengo algo internalizado que es la siguiente frase: no necesariamente tengo la razón. Y cuando claro, no tengo la sensación de tener la razón con mayúscula, no me ofendo porque otro tenga otra razón, ni tampoco quiero imponerle mi razón a otro porque tengo sí, la convicción de que solo son creencias. sí. Entonces te cambia todo el comportamiento. Entonces lo que tú estás describiendo de controlar la rabia, aunque sea un poquito, tú me estás intentando negociar ahí, ¿no es cierto? ¿Ya? Sí, estoy ¿Ya? tratando de transar. Bueno, no, pero yo no Pero me voy a dejar negociar ahí, no te preocupes. no, así te veo, así te veo. Sí, Oye, pero ahí me fui yo. ¿ya? No, te voy a dar una frase de un amigo que dice, prefiero tener amigos que tener razón. Claro. Es que la razón Es muy parte de empático una, eso. parte de una premisa intrínsecamente soberbia, ¿no es Claro, cierto? Pero al mismo claro. tiempo, pero al mismo tiempo necesaria, porque si no creyéramos que tenemos razones razonables, Sí, ¿cómo lucharíamos en la vida por las causas nobles o por nuestros ideales o por nuestras claro, metas? claro, Sería claro, imposible. Entonces, en este claro. juego entre que tengo que creerme mi creencia y al mismo tiempo tengo que saber que solo es una creencia. Exacto. Ese es el equilibrio inestable, delicado, Claro, sí, ¿ah? Y que cada vez que a uno se le olvida, hay que darse un golpecito en la claro, frente para claro. reaccionar. Tengo razón razonable nomás. Claro, tengo una razón con varios argumentos razonables, Claro. de Que los hasta ahora cuales, suenan bien, que hasta ahora suenan claro, bien. que tú puedes discutir y estar en desacuerdo. ¿Mm? Claro, exactamente, claro. Bueno, te das cuenta que en este escenario
cómo se minimiza el tema mundial de la intolerancia. Claro, no. Si tú Bien. simulas por unos minutitos que todo esto que hemos conversado en esta breve sesión se pudiera aplicar socialmente, nos daríamos cuenta de que el mundo sería otro. Rico, No habría de acuerdo. intolerancia, no habría Oh, discriminación, no habría claro, miedo por la diferencia, por el otro. exacto. Nadie creería que tiene la razón absoluta. O sea, es otro Sí, planeta, otro otra planeta. cosa. Otro gallo Y cantaría. para allá hay que ir, hacia el otro planeta. Bueno, yo creo que se nos va a cortar en cualquier segundo esto. Sí, ¿Ah? Así que hagamos, seguimos hagamos los honores de la despedida de esta sesión y nos juntamos luego en de la una próxima pausa. sesión. Muy Eso. bien. Ya. Chao. Gracias, Jaime. Muchas gracias. Gracias a ti.